¿cómo estás? Soy Iván López, el CEO de BetCoach, y quiero agradecerle a la empresa IDEX la oportunidad que me da de poder llegar a ustedes y a ti también por estar ahí conversando conmigo, ¿cierto? De esta forma, para poder ver cómo mejorar nuestros resultados gracias a la comunicación efectiva, que es algo muy interesante. Nosotros en la universidad tenemos una formación médica con profundidad, ¿cierto? Es lo que más nos entrega la universidad. Sin embargo, hay algunas habilidades que a veces pasan a segundo plano y cuando llegamos al mundo laboral toma una relevancia enorme. Y de eso quiero hablarles hoy día a ustedes ya que están ahí acompañándonos. ¿Les parece si vamos a ver la agenda? Mira, hablaremos un poco de estos nuevos consumidores porque algo ocurrió con la pandemia. Nos trajo pérdidas de vidas, nos trajo enfermos, familiares, cercanos, amigos, malas noticias del punto de vista de perder seres queridos, ¿cierto? Y tener a alguien enfermo en la familia o alguien que uno conoce. Sin embargo, nuestro mercado trajo un beneficio, producto de que la gente estuvo más tiempo en casa, más con sus mascotas. Era uno de los pocos servicios que pudo seguir prestándose durante la pandemia y vino más gente a las clínicas y el mercado creció mucho durante ese momento. Hoy día estamos en una etapa de transición, aún no ha terminado del todo, sin embargo estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Pero lo que quedó también como tutores de mascota, dueños de mascota o tenedores responsables de mascota, como se llame en tu país, o cliente, si lo quieres llamar también así, la pandemia nos dejó un nuevo tipo de clientes y te quiero hablar un poco de eso porque es importante también en cómo nos comunicamos con ellos. En segundo lugar, vamos a hablar en cuando hablamos de vidas. Tiene ese nombre, este segundo punto de la agenda, porque es un tema muy relevante, porque nosotros tenemos que cuidar la vida de nuestros pacientes. Influimos también en la vida de esa mascota, en esa familia. Y también nosotros, también dependemos en cierta manera de que eso funcione. Así que cuando hablamos de vidas hay muchas cosas que tomar en consideración. Y en tercer lugar, hablaremos de comunicación en las etapas de la consulta, donde trataré de entregarte más de algún tip que tú puedes involucrar o incorporar dentro de tu modelo de atención para poder generar mejores resultados con tu cliente y también en tus recomendaciones médicas. Bien, vamos entonces. Los nuevos consumidores. ¿Cuáles son las tendencias de consumo? Vamos a mirar un poco esto en términos generales. Fíjate que tomé algo de Euromonitor, lo que se puede comentar, de las 10 principales tendencias globales de consumo para este año 2022. Y aquí aparecen 10 cosas bien interesantes. Por ejemplo, los buscadores del plan B, ¿qué significa esto? Como hubo problemas con la cadena de suministros, muchos de nosotros que buscábamos una marca en específico tuvimos que comprar la que existía y empezamos a conocer nuevos productos. Y ocurrió algo muy particular porque cuando ya se empezó a mejorar un poco el tema logístico y apareció mayor cantidad de los productos en todo índole de cosas que nosotros usábamos y consumimos, el hecho de haber probado otro distinto nos permitió elegir e incluso algunos siguen usando los productos B, no los A que siempre buscaban, entonces muy interesante. Tenemos los que cambian el clima, una tendencia bien interesante hoy día porque muchas de las generaciones, más aún las jóvenes, están muy preocupadas de cuidar el cambio, de evitar el cambio climático y tratando de hacer impactos verdes desde su desempeño profesional, ya sea a través de la empresa en la cual trabajan o generando ideas o proyectos que mejoren el clima de nuestro planeta. Tenemos los adultos mayores digitales, que es muy interesante. Esto para las clínicas veterinarias, ojo con eso, colegas, ojito con ello, porque nosotros siempre pensamos que, o solemos pensar que las personas de mayor edad están lejos de la tecnología. Pero bueno, la pandemia los acercó, los amistó. Facebook, Instagram, y empezaron a darse servicios nuevos para los adultos mayores digitales. Y fíjate que uno de los que más crecieron gracias a esta pandemia fue la banca. La banca tomó provecho un poco de esto, porque muchas personas están jubiladas, ¿cierto? No tienen nivel de gastos que tenemos algunos con los hijos o otras cosas, otros compromisos, vivienda, automóviles, proyectos de empresa, lo que sea. Están en una etapa distinta de su vida y le ofrecieron productos muy particulares. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la prestación de servicios médicos veterinarios, tenemos que tener muy presente a los adultos mayores y también conectarnos con ellos a través de forma digital. Miren qué interesante. Luego tenemos los financieros aficionados, que eran personas que en el fondo empezaban a cuidar más sus finanzas, se dieron cuenta de que no solamente es ahorrar o gastar, sino que también pueden invertir. Y empezaron a ocupar distintas herramientas digitales para ello, donde ellos mismos compran y venden acciones basadas en algunas plataformas. Se tomó cierto riesgo personal y las personas aprendieron a vivir con ello. Entonces, muy interesante.
La gran renovación de la vida tiene que ver con las personas que dicen, mira, yo me di cuenta que ya al estar encerrado no era lo que yo realmente necesitaba y no necesitaba vivir en la ciudad. Tenía que probablemente buscar una nueva forma de llevar mi familia y poder convivir con esta pandemia. Y algunos se fueron de sus lugares de trabajo producto del teletrabajo. Les permitió vivir en otra ciudad distinta, incluso con más aire, con más verde, más cerca de bosque, con otras cosas, porque como trabajaran algunos, no en nuestro caso, hacemos telemedicina los médicos veterinarios, sin embargo en otras industrias, otras empresas, algunas personas pueden trabajar desde su computador, su laptop, en cualquier parte del planeta. Y eso empezó a ocurrir. Luego tenemos el movimiento del metaverso, bueno, lo seguimos descubriendo, ¿no? Con este nuevo cambio que ha hecho nuestro amigo de Facebook y todas las plataformas digitales que tiene. Empezamos a vivir en un mundo distinto. A veces es más divertido taparse los ojos que tenerlos abiertos. Yo soy los que les gusta tenerlos abiertos. Pero este movimiento de la pandemia acercó mucho a la gente a los juegos digitales, al tener reuniones a través de pantallas, como lo estamos teniendo en este momento. Lo que no es malo. Sin embargo, algunos decidieron quedarse en ese mundo porque lo disfrutan mucho y aprendieron a usarlo a favor también, estas tecnologías, para generar nuevos servicios. Es muy interesante. Tenemos la búsqueda de lo amado. Fíjense que también nosotros, ¿por qué se llama así? Porque como no había de todo, sobre todo ropa y muchas cosas, porque hubo algunos inconvenientes, también no salíamos tanto, entonces ¿para qué comprar ropa? Empezamos a comprar ropa usada o a reciclar la que teníamos, lo cual generó un valor nuevo, valor percibido más alto en las cosas antiguas. Y eso generó un nuevo mercado, es bien interesante. Entonces hoy día está bien visto que uno compre una ropa usada o refaccionada en vez de una nueva y la otra se bota. Mira qué interesante, lo que es maravilloso. Las urbanitas rurales, bueno, es los servicios, la gente empezó a irse un poco a las ciudades por este tema del teletrabajo que les mencionaba y empezaban a ver la posibilidad de tener su propia granja en casa, en el patio, en la tierra, ¿cierto? Con sus hijos y plantar sus cosas. ¿Y qué pasó con los que estaban en las ciudades? Bueno, los de la ciudad dijeron yo también lo quiero y empezaron a aumentar la cantidad de huertos o lugares verdes en edificios de altura. Y hay todo un mercado ligado a eso, porque es como tener la naturaleza cerca de donde yo estoy. Si no puedo mudarme a otro lugar, yo traigo la naturaleza hacia acá y tengo también un autosustento de ciertos vegetales o frutas. Muy interesante. Los buscadores del amor propio terminamos nosotros finalmente, gracias a Dios, a aceptarnos como somos. Y hoy día se habla de una comunidad enorme donde ya hay menos machismo, obviamente. Aceptamos la homosexualidad, que es súper normal y es maravilloso que exista. Y muchas orientaciones o preferencias sexuales igualmente. Y la gente aprendió a amarse tal y cual como es, sin esconderse. Y eso es maravilloso. A través de las redes sociales también permitió una mayor libertad y apertura mental donde todos compartimos con todos. También es algo que ocurrió como una tendencia de consumo. ¿En qué impacta esto? Que estos buscadores del amor propio se preocupan mucho de sí mismos. Como hoy día a través de las redes sociales también transmitimos nuestra mejor imagen, es todo como foto, imagen de lo que soy, aumentó también ese mercado. Y finalmente la paradoja de la socialización, porque a pesar de que ya estamos sin mascarilla en varios países, ya con las dosis de vacuna puestas, algunas personas decidieron seguir con la mascarilla. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque tiene todo esto mucho que ver con comunicación, querido colega. Porque estos clientes que yo acabo de describir, esto que nos dejó la pandemia, estas conductas de consumo, estas personas también tienen mascotas. Y estas personas también van a tu clínica. Por eso te presento las tendencias para que tengas presente en tu cabeza el cómo debes comunicarte con algunos de ellos y probablemente vas a poder identificar más de alguna de estas tendencias. Y también quiero que le saques provecho a algunas de ellas si puedes generar algún tipo de estrategia para capturar la atención de algunos de estas tendencias de consumo de nuestros clientes. Bien, ahora hablemos de estudios y tutores de mascota y aquí tomé varios de los estudios, siempre que trabajo con compañías de lead como el caso de IDEX, me gusta que me entreguen mucha información para nutrirme y poder compartirle información de valor. Esto es un estudio previo a la pandemia del año 2016, donde decía que las mascotas son miembros de nuestras familias y el 98% de la gente decía que siente que su mascota es una parte importante de su familia. Y un 95% decía, yo no me puedo imaginar abandonando a mi mascota por alguna razón. Bueno, sigue ocurriendo lamentablemente en algunos de nuestros países que abandonen mascotas, pero este estudio es maravilloso porque 95% de las personas dicen que no se lo pueden imaginar abandonando su mascota, porque es un miembro de la familia como podemos ver. Y lo sabemos. Los tutores de mascotas se sienten aún más cerca de ella y priorizan su salud. Este estudio fue hecho en 2020, en julio del 2020, cuando estaba ya iniciándose un poco la pandemia. Un 75% de los tutores decía que estaba de acuerdo que su mascota le daba un gran confort durante la pandemia. Hasta ese nivel, julio del 2020. Y un 88% de los tutores de mascotas decían que estaban de acuerdo con cuidar la salud
de su mascota, que cuidar la salud de su mascota, perdón, es tan importante como cuidar su propia salud. Es decir, no me preocupo solo de mí, sino también de la salud de mi mascota. Y esta es una de las razones por las cuales el mercado en el cual nosotros estamos, el de animales de compañía, creció en nivel de demanda. Esto empujó mucho el tener mascota, la necesidad de tener mascota y de tenerla bien. Es muy interesante. Otra estadística. Los tutores de mascota alrededor del mundo valoran el positivo impacto de sus mascotas en su salud mental y física. Mira, acá les voy a mostrar unos gráficos de distintos países de los porcentajes de tutores de mascota que están de acuerdo con estas cosas. Primero, mi mascota tiene un positivo impacto en mi salud mental y felicidad. O sea, la mascota lo hace sentirse bien de acá y más feliz. Y los porcentajes en distintos países son sobre un 80%, incluso sobre un 90%. Y cuando les preguntan a ellos si su mascota tiene un positivo impacto en su salud física y felicidad, está de acuerdo un porcentaje también muy importante sobre el 80% en todos los países. Es decir, las mascotas tienen un efecto positivo en la felicidad, en la salud mental y física de sus tutores de mascotas. Es otra razón por las cuales las cuidan y las quieren. Nosotros lo sabemos, pero es importante verlo en estadística. Y vienen cosas más interesantes que les quiero mostrar. Mira, cómo se expandió esta explosión, por decirlo así, de nuevas mascotas. Porque llegaron nuevas mascotas a los hogares. Bueno, estábamos algunos con teletrabajo y los niños en casa te distraían y tenías que darle algo, le daba una mascota, un nuevo juguete. La mascota les dio responsabilidad, trajo alegría a la casa, empezaban a pasar muchas cosas, mucha gente adoptó mascota por primera vez, otros trajeron una nueva. Pero ¿de dónde viene esto? Mira, la población de mascotas se expande significativamente guiada por la generación Z y los millennials. Acá abajo están detalladas la Z, que es hasta los 25 años, según esta clasificación hay distintas, cambian las edades, pero en este caso es así. Generación Z hasta los 25 años, la generación millennial de 26 a 41 años, la generación X, ahí donde estamos nosotros, de 42 a 57, y luego están los baby boomers, que es mayor de 58 años hasta 76. Y acá mira que se hizo un estudio, dice el porcentaje de hogares de Estados Unidos con perros, con al menos un perro menos de 2 años de edad a partir de diciembre de 2021. En diciembre de 2021 son 12 meses en el año 2021, más 12 meses del año 2020, quiere decir que si tienes una mascota menor a 2 años de edad, llegó en pandemia. Y mira lo interesante del estudio. Fíjate quiénes fueron los que impulsaron significativamente la población de mascotas que se incrementara. Fue la generación Z y fue la generación de los millennials, por sobre las otras dos. Incluso aquí podemos ver que tenemos de 6 meses a 2 años en un 27% en la generación Z y en los millennials también un 27%. O sea, hubo nueva adopción o llegada de mascotas impulsadas por estas dos generaciones durante la pandemia. Así que, interesante. Este dato es muy interesante, ya verás por qué. Ahora, los tutores de mascotas aman a sus mascotas. Pero ¿cuál de todos los que yo les presenté recién tienen la mayor afiliación con sus mascotas? ¿Quiénes tienen mayor relación afectiva con las mascotas? Y nuevamente, miren qué interesante, la generación Z es la que tiene el porcentaje más alto, un 79%, diciendo que su mascota es su mejor amigo o amiga. Y también en la generación Z, la que responde que yo trato a mi mascota como a mi hijo, está de acuerdo con eso. Entonces fíjate que las generaciones más jóvenes son las que adoptaron más mascotas y son las que están más cerca de ellas, son generaciones sintientes. ¿Y a qué nivel esta relación afectiva que tienen con sus mascotas? Otro dato interesante. Otra estadística. Voluntad de los tutores de mascotas de hacer concesiones financieras para pagar por el cuidado de sus mascotas. Es decir, tengo que dejar de hacer algo que a mí me gusta, pagar algunas de mis cosas que me distraen o necesito para poder pagar la salud de mi mascota. Estoy dispuesto a dejar cosas mías por ayudarla a ella. Y fíjate que las generaciones más jóvenes nuevamente son las que están más dispuestas. Acá en Estados Unidos, por segmento etario, la generación Z nuevamente un 73% de ellas están dispuestas a dejar de gastar dinero en ellas para invertirlo en la salud y cuidado de sus mascotas. Seguía en un 59% por la generación millennial. Súper interesante. Uno dirá, bueno, le sobra el dinero. Y ahí viene la otra parte interesante porque no es así, colega. Ojo con las generaciones jóvenes, muy interesante. No necesariamente son de estratos socioeconómicos altos. Fíjate que el segmento por ingresos de hogar que respondió
que estaría dispuesto a poder dejar de gastar menos en sí mismo e invertir en la salud de su mascota son los que tienen los ingresos menores a $26.000 o menores a $50.000. No son los más pudientes. Más abajo tienes sobre $51.000, sobre 81, sobre 130.000. Es cierto, estamos hablando de Estados Unidos, pero un estudio serio que nos permite saber y comprobar algo que muchos de nosotros olemos o sabemos de frente. Que no necesariamente las personas que tienen mayor ingreso económico son las que están dispuestas a invertir más en su mascota. Eso lo sabemos y esta estadística lo corrobora. ¿Y quiénes son? La generación Z y los millennials, porque son generaciones más sintientes. Interesante. Bien, vámonos al segundo punto de cuando hablamos de vidas, ¿te parece? Bueno, cuando hablamos de vidas, para nuestra vida personal, nuestra satisfacción, para que la gente nos haga caso, tenemos que aprender a conectarnos con estos nuevos clientes que tienen una nueva edad, toman decisiones, son más sintientes, tienen poder adquisitivo o son influenciadores de sus padres para hacer lo que ellos desean. Asimismo también los millennials, la Z y los millennials. ¿De acuerdo? Son generaciones que toman decisiones que son protagonistas del hoy. Y nosotros tenemos que aprender, sobre todo los que tenemos edad sobre la mía, que ya estoy en los 50 y tantos, tenemos que aprender a conectarnos muy bien con todos estos nuevos tutores de mascota, porque son la gran mayoría, a la larga van a ser la gran mayoría estadísticamente de nuestros clientes. Ellos toman decisiones. Por eso, cada vez que nosotros atendamos una mascota y tengamos que dar malas o buenas noticias a los clientes, tenemos que saber conectar con ellos. Yo les voy a mostrar un modelo más adelante, pero nosotros hablamos de vidas. A veces tenemos que dar malas noticias, malos pronósticos, o tenemos que decir de que hay posibilidades de mejorar una mascota, pero hay que hacer una inversión en una cirugía, en días de hospitalización. Y la gran mayoría de las veces para la gente no es una buena noticia. La gente ama las mascotas, algunos las cuidan mucho y otros no tienen ahorros para poder invertir en su mascota. Sin embargo, si somos capaces de demostrar que nuestras recomendaciones son profesionales, un altísimo porcentaje de la gente va a hacer un esfuerzo para poder cuidar a su mascota. Y como vimos, incluso dejar de hacer cosas para sí mismo para invertir en el cuidado de ellas. ¿Bien? ¿Por qué pongo cuando hablamos de vidas, colegas? Cuando nosotros tomamos decisiones de vida y tenemos que indicarle algo a un tutor o tutora de mascota, como en esta fotografía, tenemos que pensar que nuestra recomendación tiene que permitir que esa mascota, ya sea perro, gato o animal exótico, exprese todo su potencial genético y viva todo lo que tiene que vivir. Y lo viva con muy buena calidad de vida. Que no se enferme. Nosotros somos médicos veterinarios y sabemos que algunos indicadores, algunos signos, algunos síntomas que podemos descubrir son riesgo de algunas cosas. Porque somos médicos y podemos anticiparnos a algunas cosas. Por eso que es tan importante que nosotros seamos bien cautelosos, bien profesionales, bien éticos en recomendar lo mejor posible, siempre disponible para la salud de las mascotas. No tenemos que restarnos nada, tenemos que ser muy profesionales y decir, mira, existe un tomógrafo, existe un resonador magnético, existe el laboratorio IDEXX, existe tal producto antiparasitario que es muy bueno, existe tal alimento que es específico para esa patología. Existe tal cirugía que puede mejorar esto. Existe células madre, etcétera. Usted tiene que mencionar todas las alternativas que existan para poder mejorar la calidad de vida de una mascota. Pero usted me dirá, pero si yo no lo tengo, no importa. Usted lo tiene aquí, tiene que decírselo a su cliente. Su cliente tiene que ser educado por usted, porque si no lo va a escuchar de otro colega. Usted tiene que decirle al cliente las alternativas disponibles que hay para que el cliente decida. ¿Para qué? Para que tengamos más fotos como estas. Yo amo estas fotos porque siempre las publicidades muestran fotos de personas con gatitos, con cachorros, ¿cierto? Pero es muy bonito esto ver cómo se conecta nuestra vida con las de las mascotas. Nosotros también hacemos esto. Nosotros ayudamos a la felicidad de ellos. ¿Recuerdan la estadística que les mostré antes? Las mascotas les dan salud mental incrementada, salud física y felicidad a los tutores de mascota. Por eso cuando nosotros damos recomendaciones que permiten prevenir que una mascota se enferme, que permiten tratar a una mascota enferma y que prolongue su vida y de buena calidad, estamos mejorando la felicidad de esa familia. Estamos dando una oportunidad a ellos de mantener ese vínculo. Y eso también a nosotros nos hace bien, porque si nos hacen caso, somos convincentes y la gente sigue nuestras recomendaciones, vamos a sentirnos más satisfechos. Y también, del punto de vista empresarial, nos va a ir bien. Estas son las fotos que yo quisiera que ustedes tuvieran de todos sus clientes. Ojalá una tremenda muralla con fotos y fotos de esto. De clientes con sus mascotas seniles.
geriatras, que ustedes han logrado eso. Entonces, colegas, mucha precaución cuando tengan que hablar con los tutores de mascota. Ya saben que algunos de más jóvenes son importantes también para nosotros y tenemos que aprender a conectar con ellos. Algunos tenemos algunas diferencias, pero tenemos que aprender de estas nuevas generaciones. De todo uno aprende. Yo tengo hijos de distintas edades, adolescentes, que aprendo con ellos, y niños pequeños, y también una bebé chiquitita de un par de años. Y de todos aprendo algo. Y tengo que aprender a ser más flexible. Uno tiene que aprender cosas nuevas y desaprender cosas de uno mismo. Porque si no, no conecta. ¿Bien? Entonces tenemos que mejorar nuestras habilidades comunicacionales, colegas. Porque cuando hablamos de vidas, los tutores de mascota están ávidos de saber todas las mejores opciones disponibles, tal como le dije hace un rato. Si usted puede recomendar algo que va a salvar la vida a su mascota, no lo silencie, dígalo. Si usted no lo tiene, lo recomienda, lo envía a otro lugar. Si hay un examen que puede salvar la vida a esa mascota, pídalo. Porque usted sabe, usted es médico, el cliente probablemente lo desconoce. Y es nuestra labor ética educarlos. Es nuestra responsabilidad, y lo pongo en una diapo con fuego, porque esto es letra de fuego, es para... Tiene que quedar grabado a fuego en nuestra mente. En nuestra responsabilidad profesional, dárselas a conocer y explicarles por qué son las mejores, por qué recomendamos ciertas cosas en específico para que el cliente tome su decisión informado. Nosotros tenemos que educar al cliente y el cliente decide si hace o no hace, pero nosotros no podemos callar. Por eso, como un ejemplo, una analogía, si nosotros tuviéramos que poner vidrios blindados en nuestra clínica, o en nuestra casa, o en algún lugar, lo que esperamos es salvar nuestras vidas y que ese vidrio obviamente detenga la bala. No es lo mismo un vidrio cualquiera que diga blindado, ¿cierto? Tiene que ser un vidrio que realmente con pruebas haya demostrado que ninguna bala penetra ni mata a nada y no mata a nadie al otro lado del vidrio. Nosotros no podemos jugar. ¿A qué me refiero con esta analogía? Nos da lo mismo, colegas. Cualquier examen no da lo mismo. Hay algunos que están validados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted tiene un vehículo y va con su familia, ni Dios lo quiera, tiene un accidente, usted confía en el vehículo que compró porque tiene airbags, ¿cierto? Porque tiene normas de seguridad. Imagínate que ninguna funciona. Que solamente está en el catálogo y no estaban en el auto. Se veía muy bien, lo compraste, estaba perfecto. Sin embargo, cuando lo necesitaste, tenías que tomar una decisión de vida y en ese momento era, ok, no tengo nada más que hacer, choco, total, los airbags nos va a salvar y no se abre ninguna bolsa de airbag. No, es más, no tenía, pero se veía muy bien por fuera. Cuando hablamos de vida, nosotros no podemos dudar en la marca de automóvil que compramos. Tenemos que estar súper seguros de lo que dicen que ofrecen, realmente lo hacen. Y si a usted le gustara practicar deportes extremos, por ejemplo, y saltar en bungee en ese elástico, obviamente si su vida depende de ese elástico, no le da lo mismo el elástico, ¿cierto? Porque no todos los bungee son iguales. Si le dicen, mira, tirémonos en Benji, tengo este elástico de billete o este elástico que ocupamos para tapar algunas cosas, amarrar cosas en los vehículos, no es lo mismo. Entonces, no podemos nosotros ser como genérico algunas cosas. Menos cuando hablamos de tecnologías, colegas. Y esa es la razón por la cual tengo este punto tan relevante que es cuando hablamos de vidas. Cuando hablamos de vidas, el examen que usted pida tiene que ser exacto. No puede estar promediando más de una cosa, tiene que confiar absolutamente y a ciegas porque en base a ese dato que usted va a obtener de un examen de laboratorio, puntualmente en este caso de IDEX, ese examen le va a permitir a usted salvar una vida, mejorar la vida de esa familia y usted también, porque usted va a estar más feliz cuando acierta. Por eso que los exámenes de laboratorio que usted puede obtener con toda la tecnología de IDEX es algo en lo que usted puede confiar. No da lo mismo cualquier equipo, no da lo mismo cualquier marca. Es cosa que hable más usted un poquito con los representantes de IDEX en el país donde esté y vea las grandes diferencias que hay en la tecnología que hay dentro de cada uno de estos aparatos maravillosos. Se va a sorprender. No es solamente poner una muestra y esperar un papel, porque lo pueden hacer muchas distintas empresas y máquinas. Sin embargo, hay una que tiene los datos muy, muy bien validados. Y esto es muy interesante. Y hay muchas formas en que la empresa puede demostrar esto. Yo lo menciono porque cuando hablamos de vidas, yo tengo una gata que es enferma renal. Y de hecho, gracias a esta empresa, hemos podido tomar muy buenas decisiones con mi médico tratante especialista felino.
Y yo confío a ciegas que lo que dice ahí es lo que hay que hacer. Y estamos siguiendo todos los pasos y mi mascota está espectacular. Yo confío muchísimo en esta marca, personalmente. Soy un fan, sorry, pero tengo que decirlo, personal. Así que confío mucho en ello. Entonces, ojo, cuando tomamos decisiones de vida, tenemos que estar seguros, así como cuando usted manda una placa radiográfica en un lugar y ve, mira, me gusta más mandarla acá porque tiene mejor imagen, ¿ok? O la interpretan mejor. En este caso, el dato que está ahí es importante para tomar una decisión de vida, para prevenir o tratar. ¿De acuerdo? Es un poco el mensaje. Téngalo muy presente. Sobre todo, imagínense que si fuera su propia vida y de un dato, de un número, de la exactitud de eso, depende que usted pueda vivir más o no en base a lo que un doctor diga. No olvide ello. Vámonos a la comunicación en las etapas de la consulta. Ya sabemos los tipos de clientes, sabemos que tenemos nuevos consumidores y nuevas tendencias de consumo globales. Sabemos que cuando hablamos de vida tenemos que confiar plenamente en lo que nos diga la tecnología, en este caso IDEX, y lo podemos confiar y así hacer lo correcto. Pero veamos cómo comunicamos esto nosotros. Y aquí les tengo varias cositas. Hace más de 40 años en medicina humana se unió la Universidad de Calgary en Canadá con la Universidad de Cambridge de Inglaterra. ¿Y qué hicieron? Generaron una guía que se llama el nombre de las dos universidades, Calgary y Cambridge. Hay más de alguna guía o modelo de comunicación efectiva en salud, pero esta es la que tiene mayor evidencia científica en el planeta y es la que yo personalmente llevo practicando hace casi 6 años y en la cual me formé también yendo a la Universidad de Calgary en un par de ocasiones. 2 años fui para allá, un viaje a estudiar. Y acá, ¿qué hicieron? Esta guía Calgary Cambridge es una especie de coreografía, si uno lo pudiera decir de alguna manera, en donde usted desarrolla la consulta con un orden y tiene ciertos pasos. Usted inicia la sesión, usted recopila información, usted realiza el examen físico de la mascota. Fíjate que recién tocan la mascota aquí. Te dice, hay dos cosas que hacer antes de tocar la mascota y subirla a la mesa. Es el tercer paso subirla a la mesa. Mira qué interesante. Luego de eso viene la etapa de explicación y planificación, que se hace junto con el tutor de mascota, y finalmente cierra la sesión. Tienes 5 pasos. Pero, he aquí lo importante, durante toda la consulta, hay dos cosas que pasan desde el inicio hasta el final. Una es proporcionar estructura en la consulta, que ahora mismo le voy a explicar qué es, y la otra es construir la relación con el cliente. Bien, vámonos con proporcionar estructura. ¿Qué significa esto? Proporcionar estructura es recordar en primer lugar que esta es como una estación de metro, de subte en Argentina, o de subway en inglés, no sé, en Chile se llama metro, que tienes, o estaciones de trenes, tiene 5 estaciones y no tiene otras, y tienen un orden. Se inicia la sesión, se recopila información, se hace el examen físico de la mascota, se explica y planifica qué se va a hacer, porque ya hablamos con el tutor, examinamos la mascota, tenemos un razonamiento médico, clínico, y nosotros determinamos qué hacer. Y tenemos que acordar con el cliente. Y luego cerramos la consulta. Bien, eso se estructura. El cliente tiene que saber, de parte nuestra, en qué etapa de la consulta está. Usted debiera decirle, bueno, vamos a iniciar la consulta. Primero, tome asiento, conversemos, quiero saber por qué nos visitan hoy día, en qué les puedo ayudar. Y luego de que hablemos, recién vamos a ver la mascota. Eso es estructura. El cliente va a ir de la mano contigo. Después tú dices, bueno, ya que conversamos, súbalo a la mesa. Ok, ahora vamos a examinar a Rocky. Supongamos que se llama Rocky la mascota. Y después de que estás con Rocky, lo examinas, vas contándole al cliente qué ocurre y luego dices, bueno, mire, estoy pensando que puede ser esto. Te pasa a la fase de explicación y planificación. ¿Le parece si conversamos qué vamos a hacer con Rocky? Porque ya se acerca el final de la consulta. Después de que nosotros acordemos qué vamos a hacer con Rocky. Usted le va contando dónde está y hacia dónde va. Mira qué interesante. Eso es estructura. A mí en la universidad nunca me lo contaron, en mi universidad. Y por Dios que hubieran sido distintas mis consultas cuando hice clínica por muchos años. Entonces, la estructura es decir dónde estamos y hacia dónde vamos, como te acabo de decir. Cada vez que el cliente habla algo, tú resumes lo que el cliente dijo, lo que tú escuchaste, el cliente habló, tú escuchas, resumes y confirmas que fue así. Eso es muy importante. Sigues una secuencia lógica, que es la que está aquí. No alteres este orden de estaciones del tren. Tienes que ser los mismos. No puedes empezar a explicar y planificar o hablar de costos si ni siquiera sabes a qué viene y no has examinado físicamente la mascota. Algunas personas en la etapa de inicio de sesión vienen en la verde y dicen, doctor, por favor, dígame cuánto sale y si va a vivir.
y porque tengo este dinero. A veces ocurre eso y nosotros no podemos hacer nada. Porque en este caso lo que hay que hacer es decirle, primero conversamos, luego reviso su mascota, luego cuando tenga toda esta información podremos saber qué es lo que hay que hacer y basado en eso le puedo dar un pronóstico y le puedo también indicar una idea de cuáles serían los costos involucrados. Por eso es que hay que seguir una secuencia lógica, ¿ya? Y esto, la estructura te permite estar atento a los tiempos, porque no podemos tener consultas de 3 horas, de 2 horas. A veces ocurre que los clientes hablan mucho, nos roban tiempo y es porque no sabemos frenarlo, son otras habilidades que veremos en algún día. Sin embargo, las consultas no pueden ser eternas, porque si son muy largas, excepto las de especialidad, cierto que es comprensible, 45 minutos, 1 hora, algunas requieren mucho detalle en los exámenes que se realiza ahí clínicamente o con tecnologías, pero una consulta normal podría durar 20 minutos, 30 minutos. Y nosotros somos los que podemos controlar el tiempo. Nosotros somos los dueños del tiempo en la consulta. Por eso que la estructura nos permite estar atentos a los tiempos. Si el cliente gasta mucho al inicio, uno podría decirle, mire, estoy encantado con todas las gracias que hace su mascota en casa. Me encantaría seguirla escuchando. Sin embargo, estamos recién en la primera etapa de la consulta y me gustaría hablar un poco más de las dolencias que tiene Rocky para luego examinarlo y de ahí tomar decisiones que vamos a hacer con él. ¿Le parece si hablamos un poco de qué dolencia ha tenido Rocky? Yo puedo hacer callar al cliente en cierta manera, de manera asertiva, ¿cierto? Y decirle que estamos en la primera etapa, llevamos mucho tiempo y nos faltan otras, ¿ya? Entonces es una ventaja. Vamos a construir la relación. No sé si vieron esta película, Ghost, la sombra del amor, ¿cierto? La pongo para que recuerden que uno tiene que tener cariño con el cliente, construir relación. No va a ser esto porque obviamente sería acoso sexual, pero lo que quiero que recuerden es que junto con la estructura, que es como vamos a hacer esto, esto, en nuestra mente también tenemos que construir relación con el cliente, tiene que ser de manera empática, cariñosa, y hay muchas cosas que podemos hacer que les voy a describir ahora. Y esto lo tenemos que hacer con todos los clientes, tenemos que construir relación con todos los clientes, con los que nos caen bien y con los que no nos caen tan bien. Nosotros no podemos diferenciar a él lo atiendo mal, a él lo atiendo bien. No, nosotros tenemos que hacer esta guía Calgary Cambridge con cada uno de todos los clientes que llegan a la clínica. ¿Bien? ¿Qué es construir relación? Primero, un adecuado comportamiento no verbal. Si se fijan, yo me muevo mucho. Y eso tiene que ver con la kinésica, ¿cierto? El contacto visual también es muy importante. El tono de tu voz, ¿cierto? El volumen con el que hablas. Tu postura corporal. Si estás inclinado hacia el cliente, si estás muy erguido, si estás muy encorvado, si estás echado hacia atrás, hablando con el cliente. Como que me interesa, no me interesa. Todo el adecuado comportamiento no verbal es fundamental porque el cliente tiene que entender y sentir y percibir que tú estás conectado con él. Y cuando le haces una pregunta, tú mantienes el contacto visual porque estás atento a su respuesta. Tienes que demostrar atención. La proxémica también es otro componente del comportamiento no verbal, que es cuán cerca o lejos estás de tu cliente. El manejo del espacio físico. A algunos clientes no les gusta que le hablen muy cerca. A veces hay que hablar muy lejos, si estás de pie, por ejemplo. La presencia física también. ¿Cómo está tu ropa? ¿Cómo está tu delantal, tu guardapolvo, tu delantal de atención, tu camisa de cirugía? ¿Está identificada con tu nombre? ¿Está sucia? ¿Está limpia? ¿Tú estás despeinado o no? El cómo tú estás tiene que ver con tu posicionamiento de marca profesional ante el cliente. Ojo con eso, la presencia física también es muy importante y una forma de mostrar respeto al cliente. Y también nos permite generar este posicionamiento donde ellos respetan más un poco nuestra profesión. Sobre todo para la gente joven. Fíjate que el tiempo también es un factor que está ligado al comportamiento no verbal. Atender a una persona 5 minutos antes de la hora no es lo mismo que atenderla puntual que atenderla 15 minutos después. Mira qué interesante. O sea, puedes hacer perfecto todo, pero si lo atiendes antes de la hora y el cliente está ahí, es maravilloso. Si lo haces a la hora, eres puntual. Si lo haces después, no califica tan bien con todo lo que ya hiciste porque fuiste impuntual y la gente no olvida esas cosas. Hay muchos componentes importantes aquí. El contacto visual es fundamental. El paralenguaje, que ahí está, la música acompaña las palabras. En el fondo, que yo te decía hace un rato, el tono de voz, si tú gritas, hablas despacio, no. Los silencios, el bostezo, la risa, todas estas cosas tienen que ver con los comportamientos no verbales. ¿De acuerdo? Tu postura, como dije hace un rato, tu inclinación de tu cabeza.
si te mueves o no te mueves, los gestos, tus expresiones faciales, tu rostro dice mucho. Todo eso está dentro de la consulta y ayuda a construir relación o no ayuda. ¿De acuerdo? Tenemos también el desarrollo de la relación. En desarrollar la relación, cuando viene un cliente, trata de no enjuiciarlo. A veces nos da por retar a los clientes y cómo se le ocurre traerlo a esta hora, en este momento. Mire cómo lo trajo, ¿por qué esperó tanto? Fíjate que un factor importante es ojalá no enjuiciar a los clientes. Es muy importante que tú valores, por el contrario, que lo haya traído. No lo enjuicies, que tú empatices con sus sentimientos de preocupación. Reconoce los esfuerzos que él ha desplegado con lo que intentó hacer en casa, aunque no haya sido perfecto. Distinto es que haya hecho algo que haya dañado a la mascota. Ahí tenemos otros protocolos, pero si la gente ha hecho esfuerzo, lo ha abrigado, le ha dado agüita, intentó algo, no era perfecto, habló con los vecinos, lo que fuera, no le funcionó y vino, tú dile, bueno, veo que se preocupó, veo que lo intentó. Sin embargo, qué bueno que lo trajo, porque así juntos veremos cómo lo podemos sacar adelante. En este desarrollo de la relación también está el tratar con sensibilidad algunas cosas. Si tú vas a hablar con cáncer, por ejemplo, y sabes que esta persona tuvo ella misma o un familiar la misma enfermedad, hay que tratar con sensibilidad esto. Igual que cuando hablamos de dineros o costos, también hay que tratar con sensibilidad. Hay formas de decirlo. Y construir o desarrollar la relación también involucra factores como este. Ahora, involucrar al cliente. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás conversando con el cliente, esto ocurre recuerda, la flecha roja de construir relaciones está en toda la consulta. Cuando tú estés conversando con tu cliente, tú tienes que compartir tu parecer. Tú tienes que decir, mira, yo creo que puede ser esto. Yo pienso que podría ser esto. ¿Qué piensa usted? Esa pregunta a mí en la universidad mis profesores me decían, no le pregunte nada al cliente si el cliente no sabe nada. Usted es el veterinario. Y fíjate que la verdad que aquí hay una maravilla que es incorporar la perspectiva del cliente. Si tú incorporas la perspectiva del cliente y le preguntas, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted que podría haber ocurrido antes de esto? ¿Qué puede haber generado esta enfermedad? Cualquier pregunta que hagas tú donde alientes la participación del cliente es bienvenida. Es muy bienvenida. Y también, por ejemplo, cuando tú explicas el por qué vas a hacer una pregunta, es distinto decirle, mire, el perro se rasca mucho y uno dice, ¿y qué le da de comida? Y están hablando de que el perro se rasca, la gente no entiende. Pero si tú le dices, mire, en algunas ocasiones, algunos perros se rascan mucho porque pueden ser alérgicos a algún tipo de alimento o de ingrediente. Quería saber qué le da de alimento a su mascota o qué marca de alimento le da. Es distinta la comprensión del cliente cuando yo le explico el por qué le hago una pregunta en vez de lanzarle una pregunta. A veces puedo yo mismo confundir al cliente. Entonces, involucrar al cliente explicándole el por qué le hace una pregunta es un factor que también ayuda bastante. Bien, vamos a iniciar la sesión, ¿les parece? ¿Qué pasa aquí? Iniciar la sesión, fíjate que hay 3 puntos y voy a resumirlo de esta manera. El primero de ellos es cuidarse a uno mismo, porque usted, a veces el veterinario se siente, nosotros nos sentimos que estamos corriendo de una consulta a otra sin tiempo ni para ir al baño, tomar agua y almorzar. Y es verdad porque nosotros a veces o nos atrasamos, no tenemos la eficiencia, no conocemos la guía Calgary o hacemos más de alguna cosa y no nos damos el tiempo y no nos respetamos, como que damos mucha generosidad hacia otros, hacia nuestra pasión de atender a las mascotas, a los tutores y ayudar. Otras veces por desorden. Pero una de las cosas muy importantes es que uno se cuide a sí mismo. Así que dése tiempo para ir al baño, dése tiempo para tomar agua, cierre emocionalmente la consulta que acaba de terminar, ponga las últimas notas en la ficha, lea la ficha del cliente que viene, si es que es conocido, y si no, al menos el nombre o cuál es la razón de consulta por la cual vendría, y vaya a buscar al cliente. Dese un espacio entre consulta y consulta, colega, regálese 3 minutos entre consulta y consulta al menos. Por su bien. Para no caer en el famoso burnout, que es donde uno se quema. Dese espacios para su bienestar. Cuídese. ¿Bien? Ese es el primer consejo. Segundo, el contacto inicial cuando entre el cliente. Obviamente contacto visual, se inclina hacia él, lo saluda, hoy día podemos tocarlo de mano. Da el nombre de él si ya lo vio en la ficha. O llama por la mascota, que también es muy bueno. El dueño de Rocky y viene Rocky. Hola Rocky, ¿cómo estás? Y como ya vio en la ficha usted antes el nombre del tutor, corrobora si el nombre de la ficha es el mismo de la persona que lo trae, porque a veces son nombres del que está escrito en la ficha, pero no es la misma persona que lo trae. Disculpe, don Pedro, sí. Ah, don Pedro, ¿cómo está? Adelante, pasen por favor. Ese es el contacto inicial.
en este contacto inicial es súper importante que usted se presente, colega. Que usted se presente. Hola, ¿cómo está don Pedro? ¿Cómo está Rocky? Yo soy el doctor Iván López, quien los va a atender hoy día. Preséntese. A veces es muy extraño para muchos colegas cuando damos esta indicación, pero ya presentarse te permite posicionar en otro nivel. Pasan cosas. Nosotros con mi amigo Pancho damos un curso de comunicación efectiva ya hace un año y tanto, online, muy bello, y hay impactos inmediatos cuando la gente se presenta. Nos cuentan nuestros estudiantes y colegas que los clientes se presentan. Entonces muy bonito, tú te presentas y como que cambia todo el tenor de la conversación y estás dando un muy buen contacto inicial. Es muy profesional. Lo invitas a sentarse en vez de pasar a la mesa. Recuerda que tenemos que hablar de la estructura. Eh, por favor, tome asiento porque primero vamos a conversar por qué nos visitan hoy día. Todavía no voy a examinar a Rocky. No se preocupe, vamos a llegar allí. Primero vamos a conversar. Ese es el contacto inicial. Luego indaga apropiadamente. ¿Y qué significa esto? Tienes que hacer una pregunta. Hay dos tipos de preguntas. De manera simple. Una son preguntas cerradas que obtienes respuestas cortas del otro lado. ¿Es usted el dueño de Rocky? ¿Rocky ha tosido? ¿Tiene cojera? ¿Qué come? ¿Qué edad tiene? Son puras respuestas cortas que obtienen del otro lado. Pero las preguntas que necesitamos aquí son las preguntas abiertas. Las preguntas que piensan por qué, cómo, cuénteme, detálleme, dígame. O, por ejemplo, ¿qué razones lo trajeron hoy día acá con Rocky? O, ¿qué respuestas le gustaría obtener hoy día? O, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar con Rocky hoy? Alguna de esas preguntas. Esas cosas son preguntas abiertas que permiten que el cliente cuente una historia. Nosotros necesitamos en esta primera etapa, inicio de sesión, que la gente cuente una historia de por qué viene a vernos. Fundamental. ¿De acuerdo? ¿Por qué viene a vernos? Bien, terminamos inicio de sesión. Y obviamente, cuando le preguntemos al cliente, contacto visual, guardamos silencio. Y tiene que guardar silencio. Eso es muy difícil para un médico veterinario. No interrumpir al cliente es fundamental para el éxito. Tenemos que aprender a guardar silencio y mantener el contacto visual. Mientras el cliente responde, usted asiente, le demuestra que está interesado, pide permiso para tomar notas si quiere. Dice, mire, voy a tomar notas mientras para que no se me olvide nada. O voy a escribir en el computador mientras me habla y tú haces intermitencia entre el computador y el cliente, pero le avisaste. Que es distinto hacer la pregunta e irse al computador. No, avísale que lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante para que el cliente vea que estás conectado emocionalmente con él. Luego nos vamos a recopilar información, la segunda etapa. Cuando estás en recopilar información, primero hay que explorar los problemas del paciente. Imagínate que en el inicio de sesión, cuando le dices qué respuestas le gustaría que respondiera hoy día, en la etapa anterior, acá, y el cliente te dice, mire, mi perro está tosiendo mucho, se rasca un montón, yo no sé si lo puedo vacunar y me voy de viaje con él. Imagínate que el cliente dice esas cuatro cosas y como tú escuchaste, tú resumes y dices, veo que viene por más de alguna cosa, viene porque se rasca mucho, porque tose bastante, porque quiere saber si lo puede vacunar, no sé, o que se va de viaje. ¿Sí? ¿Es así? Sí, dice el cliente. Perfecto. Y tú dices en tu cabeza viene por cuatro cosas y yo tengo 20 minutos. Por eso es importante saberlo aquí. ¿Alguna cosa más por la que nos visita hoy día? ¿Cómo? Y le vuelve a preguntar, sí, pregúntale. ¿Alguna cosa más? No, doctor. Perfecto, entonces tienes cuatro cosas. Cuando te pasas a recopilar información, tú dices, bueno, viene por cuatro cosas y tengo 20 minutos, 30 minutos. Mire, me gustaría que nos enfocáramos en, y tú partes por alguno de los puntos de la visita por los cuales el cliente acudió a ti. ¿De acuerdo? Y cuénteme, ¿cómo es esto de la tos? ¿Cómo ha estado las últimas 48 horas? Y eso es que el cliente te relate eso, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con su mascota en 48 horas? Es distinto decirme, cuénteme, sin nada más. Si dices, cuénteme, va a estar 2 horas escuchando. Doctor, yo siempre quise tener perro. Y nosotros no tenemos tiempo para eso, tenemos que cortar los tiempos de atención, ¿ya? Estructura. Después indagas apropiadamente. Importante, acá, nuevamente reitero, no interrumpas. Cuando el cliente diga, doctor, lo he notado raro, extraño, disculpa, ¿a qué se refiere con extraño, raro? Es que, doctor, mire, no da 5 vueltas así en el patio cuando yo llego del trabajo. Porque de repente uno puede asumir que eso significa algo, pero no lo que el cliente piensa. ¿Mm? ¿Qué significa que lo note lento?
Doctor, mire, lo que pasa es que antes corría 70 kilómetros al lado de la camioneta cuando yo aceleraba y ahora llega a 50. No sabemos. Es bueno preguntar qué significa para el cliente eso de extrañez o cualquier palabra que nos suene extraño o algún parte de su relato, tenemos que clarificarlo, ¿de acuerdo? Y es importante en esta etapa establecer las fechas, ¿cierto? La ocurrencia, qué pasó primero, qué pasó después. Luego viene indagar apropiadamente y aquí nuevamente hacemos preguntas. En la indagación apropiada nos dirigimos también al dueño. La primera, explorar los problemas del paciente en la perspectiva biomédica, es saber qué le pasa al paciente. Pero también está indagar apropiadamente y cómo lo han pasado ustedes en casa. ¿Qué ha hecho usted para poder intentar mejorar esto que está ocurriendo con Rocky? Le preguntamos al dueño. Mira qué interesante. Y eso es como, ¿nos sentimos psicólogos, psiquiatras? No, son preguntas súper adecuadas en esta etapa, en la etapa 2. Te va a invertir tiempo en la guía Calgary-Cambridge, es como un triángulo invertido. Es como un triángulo invertido. Vamos a invertir mucho tiempo o más tiempo escuchando, haciendo preguntas abiertas para que ello ocurra en las dos primeras etapas y luego esto va disminuyendo a medida que nos acercamos al cierre. Porque necesitamos mucha información de muy buena calidad al inicio de las primeras etapas de la consulta. ¿Bien? Y acá indagar apropiadamente, una de las preguntas interesantes también es conocer las expectativas del cliente. Mira, y eso es súper importante para evitar después difamación en las redes sociales, insatisfacción de los clientes, problemas administrativos, quejas, todo lo que puede ocurrir en una clínica que aunque no queramos, ocurre. Y es preguntarle qué esperaría usted que lográramos en esta consulta. Y puedes escuchar cosas tan ridículas como, mire, quiero que usted le ponga una inyección y que a mi perro se le rearme la pata fracturada que tiene en 5 trozos. O sea, estoy diciendo algo súper exagerado, pero es súper importante conocer las expectativas del cliente. Disculpe, ¿qué esperaría usted que ocurriese hoy día? ¿De qué manera espera que yo lo pueda ayudar? ¿Cuál sería la solución ideal para usted? Son formas distintas de preguntar y conocer las expectativas. Y es súper bueno conocerlas en esta etapa. Porque la gente a veces espera cosas imposibles o a veces espera cosas muy posibles o muy básicas. Y nosotros podemos ayudarlos mucho más aún. Entonces, la expectativa es una parte clave aquí de recopilar información. Luego viene alentar al cliente a expresar sus sentimientos y preguntarle al cliente qué siente. Perdón, qué siente, cómo lo han pasado en casa. Es muy importante porque el cliente está agobiado, se siente triste, ansioso con lo que está pasando con su mascota. Sus niños en la casa están preguntando cómo está su mascota. Tu padre que vive solo con su gato y ahí estás con el gato contigo, tú lo trajiste y esperas que el veterinario te trate con cariño y con respeto, que entienda la situación. Entonces, incorporar los sentimientos del cliente en esta etapa es muy útil para nosotros y ayuda a construir muchísimo la relación. Luego viene la etapa de examen físico. En esta parte del examen físico, la guía Calgary-Cambridge dice, mira, realmente hágalo como usted lo hace en su clínica, con su propio protocolo. Pero sí que es importante desde el punto de vista comunicacional todo lo que vimos delante. Comunicación no verbal, ¿cierto? Cuán cerca, cuán lejos, tono de voz, contacto visual, rostro, movimiento, postura, todo eso. Pero hay otro factor más relevante que es, usted tiene que involucrar al cliente durante el examen físico, el examen clínico. Si usted, por ejemplo, toca la mascota, descubre algo, involucra al cliente para que haga lo mismo, así como se ve en la foto. Mire, fíjese acá, mire, este ganglio, que tiene tal función, está bien. Mire, fíjese acá, tiene una protuberancia. O mire, esta pata se ve distinta a la otra. Mire, esta oreja está un poco más tibia que la otra. O simplemente le dice, mire, por favor, mire, me ayuda un poquito y mire, mantenga su mascota de esta parte porque quiero ver un reflejo. Tú involucras al cliente físicamente en ello, si es posible. Y si no fuera posible, tú le vas relatando al cliente lo que vas viendo y lo que vas haciendo. Su corazón está bien, sus ganglios se ven bien. Vamos a ver cómo está sus mucosas, porque a través de las mucosas vemos tal cosa y vas relatándole y contándole al cliente lo que estás haciendo. El cliente, porque si no, algunos colegas pasan a esta etapa, se ponen el fonendo y no hablan. Y el cliente, y usted hace así como, mm. Y ese silencio el cliente lo llena de ansiedad. Puede pensar en una catástrofe. ¿Ya? Por eso que es importante que involucre al cliente aquí. No haga silencios muy prolongados también.
Luego, después de que usted hizo esto, nos vamos a explicación y planificación, porque ya escuchamos qué pasa con la mascota, sabemos por qué nos visitan y por cuántas cosas nos visitan, cuántas respuestas buscan, conocemos las expectativas del cliente, hicimos el examen físico, tenemos toda la información y ahora tenemos que explicar qué es lo que pensamos y planificar junto con el cliente, junto con el cliente. Muy importante, no olvide eso, porque nosotros ofrecemos alternativas y el cliente decide, salvo la excepción de algunos especialistas donde lo que ellos dicen es mandatorio para salvar la vida de esa mascota. Y también cuando usted está atendiendo una emergencia veterinaria, una urgencia real, de vida o muerte, el cliente lo que él opine es poco relevante en el inicio porque tenemos que estabilizar al paciente. Una vez estabilizado, buscamos más información. Ahí usted puede ser un dictador si quiere. Pero en estos casos, en las consultas, la planificación se hace de manera conjunta porque usted necesita que el cliente sea su socio, que él haga el tratamiento cuando nosotros no estamos. Usted va a prescribir cosas y él tiene que hacerle caso. Recuerde que es muy importante que en esta etapa nosotros estamos hablando de vidas, ¿de acuerdo? Así que las recomendaciones que usted da siempre van para mejorar la vida de la mascota de su familia, ¿de acuerdo? Jamás olvide que las recomendaciones que usted haga tienen que ser las mejores disponibles en el planeta. Si no está en su país, lo recomienda porque está en otro país. Usted sabe de algo que funciona, pero no puede guardarse información, menos recomendar lo mejor que existe en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Cómo explicamos y planificamos? Uno, de la información en cantidad limitada. Es decir, proporcione la cantidad de información correcta. No cuente toda la historia de golpe. Por ejemplo, si estamos explicando, quiere explicar la fisiopatología de la enfermedad renal, la gente con suerte entiende cómo funciona un riñón o un glomérulo. Entonces, es muy interesante que usted entregue la información en trocitos y vaya confirmando si el cliente entiende. ¿Usted ha tenido un paciente antes o alguna persona en su familia ha tenido algún problema en los riñones? Por ejemplo, para saber el punto de partida, el cliente conoce o no conoce, a lo mejor sabe mucho más que nosotros porque es nefrólogo humano, no sabemos. Pero es bueno saber el punto de partida y luego la información, eso nos permite nivelar con qué complejidad vamos a hablar nosotros, como muy simple, mediano o más doctoral, ¿cierto? Y la otra razón es cuando usted empieza a entregar la información, entréguela en trocitos y va confirmando que se entienda. Se llama chunk and check. Suena como chino, pero usted entrega la información en trocitos, como vagones de un tren, digo yo. Un vagón, ¿entendió? Perfecto, sigo. Voy construyendo vagón a vagón. No cuento toda la historia de golpe, porque los clientes se confunden. Usted ayuda a recordar de manera precisa. ¿Usted es de los colegas que le gusta dibujar en la receta? ¿Hace algunas rayas? ¿O tiene figuras 3D que le explica al cliente? ¿O le muestra algunos videos de YouTube? ¿O tiene su propia galería de videos, imágenes? Ocupa los pósters que le entregan las empresas o los folletos con diagramas de ectoparásitos, por ejemplo, para mostrar cosas. Mientras más cosas usted use para ayudar a recordar al cliente de manera precisa, mejores resultados va a tener. Seguramente alguna vez le han pedido la receta con algún dibujo que usted hizo para poder explicar en casa. Eso significa que el cliente estaba muy atento a lo que usted hace porque es más visual. La mayoría de la gente es visual, necesita imágenes, diagramas, pósters, videos, sonidos. Y eso refuerza el mensaje que usted está dando. Entonces, si quiere que el cliente recuerde lo que usted le está ofreciendo para mejorar la vida de su mascota, acompáñese con algo que el cliente pueda tocar o pueda ver. ¿Bien? Logra un entendimiento común. ¿Qué significa esto? De repente usted está hablando de algo con el cliente y usted descubre o se recuerda que antes le dijo que él vivía solo. Entonces que el tratamiento que usted dice, el tratamiento que le estoy ofreciendo va a ser difícil para él porque él vive solo. Y tengo que decirle, y él trabaja, entonces si tiene que hacer un uso horario de administración, cada 3 horas, 4 horas un producto, y él no puede y no tiene nadie que lo ayude, usted corrige en ese momento. Entonces dice, disculpe, usted me dijo que vivía solo. Si yo le diera un tratamiento cada 3 o 4 horas, ¿usted cree fehacientemente y con toda honestidad que lo puede llevar a cabo durante 4 días? Mira qué interesante. Porque de repente prescribimos lo que es exacto, pero el cliente no lo va a poder ejecutar y fallamos en eso. A eso se refiere esto de lograr el entendimiento común. ¿De acuerdo? Recordar las cosas de antes y presentar la mejor alternativa para ese paciente en base a lo que el tutor puede realizar o no. Evite hablar en jerga médica. La jerga médica, muchos colegas jóvenes, a mí me pasaba también, hablaban como en difícil, digo yo, no hablaba como bien médicos, con términos muy médicos, como para que el cliente se diera cuenta que yo sé mucho.
Y la verdad que la ciencia, porque todo lo que le hablo yo tiene evidencia científica y comunicación en medicina veterinaria, estoy hablando desde los estudios, la jerga médica no ayuda mucho si uno abusa de ella. Uno tiene que usarla en justa medida. Primero tiene que saber el nivel de comprensión del cliente, entregar la información de a poco, tal como decía Chan and Check, y ir confirmando que se comprenda. Y si usted ocupa una palabra médica y dice, por ejemplo, tiene una gastroenteritis, inmediatamente explica qué significa. Lo que significa que su estómago y su intestino, la mucosa, que es la parte interior, está inflamada. Entonces ocupamos una palabra difícil, pero inmediatamente explicamos en palabras simples y vemos con nuestro contacto visual si la corporalidad de nuestros clientes nos dice que está entendiendo. ¿De acuerdo? Porque usted puede preguntarle al cliente, ¿me estoy explicando bien para usted? Y va a decir, sí, sí, doctor, sí, sí entiendo todo. Tú sabes que no entiende. ¿Ah? Por eso que es importante cuando veas que no entiende, tenga el valor también para decirle, disculpe, pero me da la impresión que no me expliqué muy bien. ¿Me podría repetir cómo haría el tratamiento en casa según lo que le dije? Y ahí mismo te vas a dar cuenta que el cliente va a decir, doctor, perdone, no estaba atento, estaba pensando en otra cosa. Pero lo bueno es que tú lo corregiste, ¿ya? Esto está dentro de el entendimiento común. Y finalmente tenemos en esta etapa también la planificación y toma de decisión compartida. Porque aquí las decisiones, como te decía hace un ratito, no las tomas tú. Las decisiones, eh, las decisiones se toman, las toma el cliente. O sea, él decide qué realmente va a hacer, qué va a invertir. Tú pones distintas alternativas, pones las mejores y el cliente tomará la decisión. Por eso se dice que en conjunto, pero finalmente el que decide qué hace y qué no hace es el cliente. Una eutanasia, una cirugía, si hospitaliza o no, todo eso lo decide el cliente. ¿Bien? ¿Qué tenemos luego? Bueno, como son decisiones de vida, en esta etapa de toma de decisión compartida, a veces tú no tienes un pronóstico o no tienes un diagnóstico, un prediagnóstico. Y aquí nuevamente entra en la toma de decisión la recomendación de toda la tecnología de IDEXX y tener sus exámenes con datos reales exactos para poder tomar decisiones de vida. Y no tienes que temer recomendarlos, porque es algo que tú necesitas saber. Pero el cliente no considera que son importantes, pero tú sabes sí que son importantes muchas de las mascotas. Finalmente nos vamos a cerrar la sesión. Después cuando tú ya estás en esta etapa, aquí hay una parte súper importante que tienes que recordarle al cliente qué hiciste tú y cuál es la responsabilidad de él. Yo hago esto y usted tiene que hacer eso. En casa. Usted compra el medicamento, usted me lo trae al control y cuando lo traiga hacemos esto. Súper importante definir las responsabilidades de una y las del cliente. También las redes de seguridad. ¿Qué significa esto en el plan a seguir? Mire, usted le da este medicamento en casa por 4 días y nos vemos el día viernes de la próxima semana. Ahora bien, si su mascota no tomara el medicamento, lo vomitara, no le gustara, me llama y buscamos una alternativa. Voy a inyectarlo o lo trae para inyectarlo. O a veces algunas mascotas cuando toman esta pastilla hacen mucha espuma en la boca porque es muy amarga. No se preocupe, es normal. La primera vez les pasa, después se acostumbran cuando se los da mezclado con la comida o con algún líquido que le gusta a su mascota, con una lata, alimento enlatado, por ejemplo. Las redes de seguridad es decirle al cliente, mire, yo no estoy con usted, pero si pasa esto es normal. Si pasara esto es de cuidado. Y si ocurre esto, me llama, voy y lo llevo a un centro. Son las redes de seguridad por si se cae, usted ya le avisó al cliente. Esto es súper importante en esta etapa. También resumir algo que muy pocos colegas hacen, que es resumir la sesión brevemente. Es como decir, mire, ya llevamos más o menos 20 minutos conversando de lo que tiene Rocky. Usted venía por 4 cosas cuando me dijo al inicio y yo le hice algunas preguntas relacionadas más con que está tomando mucha agua y orinando mucho. Producto de eso, cuando hice el examen me di cuenta que tiene asitis, entonces estoy sospechando de algunas potenciales prediagnósticos. Le voy a requerir unos exámenes eh, de laboratorio de IDEXX para poder determinar cuáles son las decisiones que vamos a seguir. Y en base a eso, cuando tengamos eso, vamos a poder tener un diagnóstico preciso. En el intertanto, usted le va a dar estos medicamentos. ¿De acuerdo? Y nos vemos el viernes. Usted hace un resumen rápido de todo lo que hizo. Se puede demorar un minuto. Pero eso es súper bueno porque el cliente va a recordar paso a paso y va a decir que usted es el profesional más ordenado que lo atendió en toda su vida. Es muy interesante eso. ¿Ya? Luego, usted asegura un adecuado punto de cierre. ¿Y qué significa esto? Que es cuando nosotros los médicos veterinarios temblamos que decir, ¿está de acuerdo con todo lo que hemos conversado? ¿Tiene usted alguna duda?
Y esperamos que el cliente te diga, no, no tengo ninguna duda, doctor, ha sido muy claro. Esa nos llega a temblar, llegamos a sudar cuando pensamos eso. ¿Tiene alguna duda? Y que nos diga, sí, doctor, no le entendí nada, sería fatal. Pero no, ojalá no ocurra, porque si ha hecho todos los pasos que yo he descrito hasta acá, tiene un mínimo posibilidad de que el cliente no haya entendido algo o que usted lo haya confundido. Nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo de aquí hacia allá, el cliente va a estar mucho más ordenado y agradecido con nosotros. Ahora, una cosa importante acá, que usted se despida del cliente acá y le dé las gracias por haber venido. Le da las gracias, la bienvenida por venir, cuando usted se presenta también, y cuando termina la consulta, usted le da las gracias también por haber venido. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque esto lo que hace es generar una construcción de relación futura, porque ese demuestra humildad, profesionalismo de su parte, es muy bonito en la construcción empática, la percepción del cliente, pero también te dice la ciencia que te ayuda a construir la relación futura porque ese cliente va a volver contigo en algún momento, a un control, a otra vacuna, va a venir con otra mascota, qué sé yo, o con la misma mascota a un tratamiento. Y ese agradecimiento final que tú das genera una construcción de relación para estos momentos, entonces hay más cercanía y confianza del cliente hacia ti y hacia tu empresa. Y jamás olvides darle las gracias a un cliente. Y aparte, es súper cierto, imagínate muchas clínicas veterinarias con varios colegas, distintos horarios, y llegó contigo. Es como para darle las gracias, ¿no? Más aún si te va a hacer caso. Porque tú también quieres que te haga caso, así que te recomiendo que lo hagas así. Ok, nosotros buscamos cumplimiento y adherencia y me quedan un par de mensajes para darles. Y hay una fórmula de compliance, del cumplimiento, que se determinó en dos estudios distintos en Estados Unidos hace varios años atrás, que dice, mira, cuando la gente, para que la gente cumpla algo de lo que tú le recomiendas, el cliente debe aceptar lo que tú le estás recomendando y eso implica pura comunicación efectiva porque tienes que explicarle bien para que él acepte. Si él no entiende, son solo dudas, ¿bien? Por eso que la guía Calgary Cambridge ayuda muchísimo a esto. ¿Y qué es la S? Porque esta fórmula CRAS es muy interesante para lograr que la gente cumpla lo que tú le recomiendas. Y la S es el seguimiento, querido colega. Fíjate que el seguimiento de tus pacientes es algo fundamental. Si yo te preguntara, mira, ¿cuántos de los pacientes tuyos enfermos, o sea, cardiópata, nefrópata, hepatópata, que tú sabes que vienen con cierta frecuencia y no han venido, tú lo llamas para saber cómo están? O le envías un correo electrónico recordándole que tiene que hacer el control preventivo o el screening de laboratorio. El seguimiento es fundamental para todo orden de cosas. Cuando tú vacunas a una mascota, tú mismo agenda cuándo tiene que venir de nuevo. Cuando tú terminas y das por alta a una mascota del hospital, tú agendas cuándo tiene que venir a un control. Nosotros los médicos veterinarios somos los llamados a agendar las atenciones futuras médicas de nuestros pacientes. Lo normal es que lo derivemos a agenda en secretaría o con la recepcionista. Es comprensible. Sin embargo, yo soy de otra escuela, soy un poco duro en algunas cosas y siento, también un poco con la experiencia ya de estos casi 13, 14 años de consultor en el mercado de animales de compañía, que la gente toma mucho más la realidad de ir y la responsabilidad de ir cuando es un médico veterinario el que le dice la fecha del control. Recepción corrobora o dice por segunda vez, los esperamos tal día o nos vemos tal día. Pero cuando el doctor dice algo, la gente está lloviendo y dice, no voy a ir. Pero el doctor me dijo que era importante, ya me voy a esforzar. Que es distinto cuando tomas la hora en recepción. Está lloviendo y dice el cliente, ay, no importa, después pido otra hora de recepción. Eso pasa en la mente de la gente. Entonces usted agéndele todos los controles de salud preventivo o lo que necesite a sus pacientes. Tome esa responsabilidad y hágalo usted mismo dentro de la consulta. Se va a acordar de mí de los beneficios que tiene. Si usted quiere que los pacientes vivan mucho y sean con sus recomendaciones y usted vea mascotas seniles con sus personas, con sus familias envejeciendo juntos, hágame caso. Se va a acordar de mí. También un mensaje final, estudios de adherencia, es decir, cuánta gente hace exactamente lo que nosotros le recomendamos, no tiene ninguna relación con la adherencia, el nivel socioeconómico de sus clientes. En el barrio que viven, el auto que tienen, dónde van de vacaciones, cuánto dinero genera la familia, no tiene relación directa, alta, con la adherencia. Es decir, no solamente la gente que tiene más dinero es la que te va a hacer, te va a decir que sí a tus recomendaciones de exámenes de laboratorio, de exámenes de imágenes, a hospitalizar, a operar. No, no tiene relación. Y tampoco tiene relación con la adherencia el costo de los productos o servicios que tú recomiendes. No tiene relación con que la gente haga exactamente lo que tú le recomiendas.
tiene relación con cuán hábil y profesional fuiste tú para lograr contarle a ese cliente el valor, el por qué tú le estás recomendando eso. ¿De acuerdo? Así que ni el nivel socioeconómico, ni el precio de los productos o servicios que tú recomiendes, imagínate tus precios de cirugía, tus precios de hospitalización, tus precios de todo, el que la gente los tome o no no tiene relación con el precio que vale, sino que con el valor que tú has descrito cuando hablas con los clientes. Eso es solo comunicación efectiva. Por eso que la guía Calgary Cambridge descrita es tan importante para todos nosotros. Ahora pensemos en esto para finalizar. Me toca ver con algunos de mis clientes que a veces vienen las mascotas a vacuna y como vienen solo a vacuna, les fijan tiempo de atención muy corto. Porque dicen, viene una vacuna nomás, si tú lo miras, te está bien, le hago examen clínico, lo vacuno, lo saco rapidito. Y a mí eso no me gusta porque hay que hacer un examen clínico riguroso. Usted cuando viene un perro de revacunación, un perro adulto de 4 o 5 años, habla de nutrición, hablan de comportamiento, hablan de aspectos reproductivos. ¿Usted sabe cómo está la salud renal y hepática de esa mascota? O simplemente lo mira, se ve bien, lo vacuna y nos vemos en un año más. Hace un año que no viene esa mascota, colega. A mí como soy veterinario, médico veterinario, pero yo llevo mi mascota a los médicos veterinarios, obviamente, porque ya olvidé muchas cosas. O hay mucha actualización y yo no estoy al tanto de ella y prefiero que me lo digan los expertos. A mí me duele un poco ver atenciones un poco simples, pensando en todos los desarrollos tecnológicos que hay hoy día que nos permiten poder determinar la salud de una mascota. Entonces, cuando usted vacune un perro adulto o un gato adulto, piense si no sería bueno también recomendarle exámenes preventivos, un poco para saber cómo están, porque por fuera se ven bien, pero por dentro no sabemos. No corra riesgos, colega, le podría contar muchas historias tristes aquí de cosas que asumimos que se ven bien, pero finalmente no lo son. Por eso cuando usted pida exámenes, considere a esta empresa, ¿de acuerdo? A IDEX, para obtener los datos y saber que ese número que está ahí, que usted obtuvo, le permite darle tranquilidad al cliente o decirle tenemos que hacer algo. ¿Bien? Y piensen los felinos, cuando vienen a vacunarse, ¿cuánto nuestro foco está hoy en la vacuna y cuánto está en el futuro su mascota? Considere lo que le acabo de decir de hacer medicina preventiva, colegas. En nuestras manos está poder prolongar las vidas de las mascotas. Y esta relación de vida maravillosa y feliz que tienen junto a sus tutores y sus familias. Y nosotros también ser felices. Por eso me gusta esto como de hablar de vida, son decisiones de vida. Así que sigamos haciendo las cosas de manera profesional, correcta, maravillosa, para ser también felices. Colegas, espero que esta ponencia, este webinar para ustedes sea de utilidad y que algo, ojalá más de alguna cosa de lo que hemos comentado, lo pueda usted llevar a cabo y tenga buenos resultados. Bien, me despido con un gran abrazo y le agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá a escuchar este webinar. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.